Era un día lluvioso en un pequeño pueblo, donde las gotas de agua caían como lágrimas sobre el asfalto. En una casa antigua, con paredes desgastadas por el tiempo, vivía doña Elvira, una anciana de cabello plateado y manos arrugadas. A pesar de su soledad, su corazón era generoso. Aquella mañana, mientras miraba por la ventana, vio una figura solitaria en la carretera. Un motociclista con la ropa empapada y una expresión de cansancio en su rostro se detuvo frente a su casa. Elvira sintió un impulso de compasión. Sin pensarlo dos veces, salió a la lluvia con un tazón de sopa caliente que había preparado para su propio almuerzo. «Espera», gritó mientras corría hacia él. El motociclista, sorprendido, se detuvo y la miró. «No tengo mucho, pero esto te puede ayudar», dijo la anciana, extendiendo el tazón con manos temblorosas. El motociclista, que se llamaba Javier, aceptó la comida con una mezcla de gratitud y asombro. «Gracias», murmuró, sintiendo que el calor de la sopa contrastaba con el frío que le envolvía. Se sentó en el escalón de la entrada, mientras Elvira se acomodaba a su lado, esperando que él se sintiera cómodo. La lluvia seguía cayendo, pero en ese momento, el mundo exterior parecía desvanecerse. Mientras comía, Javier comenzó a contarle sobre su viaje. Era un hombre joven, con sueños de aventura, pero también con un pasado que lo pesaba. Había dejado su hogar en busca de libertad, pero había encontrado más soledad y desilusión. Elvira lo escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra que salía de sus labios era un eco de su propia vida. «Es difícil encontrar bondad en el camino», confesó Javier, mirando hacia el suelo. «La gente se preocupa más por sí misma que por los demás». Elvira sonrió con tristeza. «A veces un pequeño gesto puede cambiarlo todo», respondió ella, recordando momentos de su vida donde la amabilidad había sido su salvación. Después de terminar la sopa, Javier se sintió renovado. Su corazón, antes pesado, ahora latía con una nueva energía. «No sé cómo agradecerte», dijo con sinceridad. «Esto significa más de lo que crees». Elvira asintió, sintiendo que había hecho algo significativo. «La gratitud es un regalo que siempre se puede dar», dijo ella. «Es un ciclo que nunca termina». Cuando el sol comenzó a asomarse entre las nubes, Javier se despidió de Elvira. «Prometo que volveré a verte», le aseguró antes de montarse en su motocicleta. Ella lo observó partir, sintiendo una conexión que nunca había anticipado. En su pecho había un nuevo sentido de esperanza. Pasaron 3 días. Y la vida en el pueblo volvió a su rutina habitual. Elvira seguía haciendo su vida sencilla, pero algo había cambiado en su interior. La bondad que había ofrecido a un extraño había regresado a ella de una forma inesperada. Sin embargo, la anciana no podía imaginar lo que estaba por venir. Un ruido ensordecedor interrumpió la tranquilidad de la mañana. Elvira salió a la calle y se encontró con una visión sorprendente. 200 motociclistas, todos en impresionantes Harley Davidson, se detuvieron frente a su casa. La carretera se llenó de motos y el rugido de los motores resonó en el aire. Javier estaba al frente, con una gran sonrisa en su rostro. «¡Elvira!», gritó, y su voz resonó en el silencio asombrado del pueblo. «Vine a agradecerte como te prometí». La anciana, atónita, no podía creer lo que veía. Cada motociclista llevaba un ramo de flores y algunos incluso llevaban comida que habían traído de sus viajes. «Queremos rendirte homenaje por tu bondad», explicó Javier. «Tu gesto cambió mi vida. Quiero que sepas que no estás sola». Las lágrimas brotaron de los ojos de Elvira, que se sintió abrumada por la magnitud de la situación. Era un acto de generosidad que reflejaba lo que ella había dado, multiplicado por el amor y la gratitud que había sembrado en el corazón de un extraño. Mientras los motociclistas comenzaban a cantar y celebrar, Elvira comprendió que a veces, incluso los gestos más pequeños pueden desencadenar una cadena de bondad. Era un momento que cambiaría su vida para siempre, y sabía que este era solo el principio de una nueva historia. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. Doña Elvira observaba el horizonte desde su ventana, sintiendo una mezcla de soledad y esperanza. La comida que había ofrecido al motociclista hambriento aún pesaba en su corazón. No esperaba que un simple acto de bondad tuviera repercusiones tan profundas en su vida. Sin embargo, el recuerdo de su sonrisa y su agradecimiento resonaban en su mente. El motociclista, llamado Javier, había partido con un estómago lleno
y un alma renovada. Mientras recorría la carretera, sentía una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Reflexionaba sobre sus decisiones, su vida errante marcada por la soledad y la falta de dirección. La imagen de doña Elvira, con su rostro arrugado pero lleno de bondad, se mantenía firme en su mente. Se preguntaba cuántas personas como ella existían en el mundo, dispuestas a ofrecer lo poco que tenían. ¿Por qué no he hecho algo por los demás?, pensó Javier. He estado tan centrado en mí mismo que he olvidado lo que es ayudar. En ese momento, decidió que debía encontrar una forma de agradecer a la anciana, no solo por la comida, sino por la lección de vida que le había brindado. La idea comenzó a tomar forma en su mente mientras las ruedas de su motocicleta giraban sobre el asfalto. 3 días transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. Doña Elvira continuaba con su rutina diaria, pero había un brillo en su mirada. La esperanza de que algo cambiara en su vida la mantenía viva. Una mañana, mientras regaba sus plantas, escuchó un rugido distante. Al principio, pensó que era su imaginación, pero el sonido se hacía más fuerte. Miró hacia la carretera y su corazón se detuvo. Un grupo de 200 motocicletas Harley Davidson se acercaba a su casa, cada una resonando con un eco imponente. Doña Elvira quedó paralizada, incapaz de comprender lo que sucedía. El sonido se convirtió en un coro de motores que llenaba el aire, y pronto las motocicletas se alinearon frente a su puerta. Los hombres y mujeres que las montaban eran de apariencia dura, pero sus rostros reflejaban una mezcla de alegría y respeto. Javier fue el primero en bajar de su moto. Con una amplia sonrisa, se acercó a la anciana. «Doña Elvira», dijo, su voz llena de emoción, «vine a agradecerle, no solo por la comida, sino por el cambio que trajo a mi vida». La anciana, atónita, no sabía qué decir. «Esto es un pequeño gesto para mostrarle mi gratitud», continuó Javier, señalando a sus amigos que comenzaban a bajarse de sus motocicletas. Los motociclistas comenzaron a sacar bolsas de comida y regalos. «Hicimos una recolecta entre nosotros, y hoy queremos compartir con usted», explicó Javier. Doña Elvira sintió lágrimas en sus ojos. Nunca había imaginado que su simple acto de bondad recibiría tal respuesta. «¿Pero por qué hicieron esto?», preguntó incrédula. «Porque lo que usted hizo por mí es invaluable. No solo me alimentó físicamente, sino que también me dio una razón para reflexionar sobre mi vida. Quiero que sepa que su bondad no pasó desapercibida», respondió Javier. La anciana sonrió, su corazón rebosante de gratitud. «No hice más que ofrecer lo poco que tenía», dijo modestamente, pero Javier la interrumpió. «Eso es lo que hace a las personas como usted tan especiales. Un gesto de amor puede cambiar vidas». Con el tiempo, aquel grupo de motociclistas se convirtió en una especie de familia para doña Elvira. Cada semana regresaban para visitarla. Traían comida, risas y compañía. La anciana se dio cuenta de que había encontrado un propósito en la vida, al igual que Javier había hecho con su visita. La soledad que había sentido durante tantos años comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, lo que doña Elvira no sabía era que Javier tenía un secreto que había mantenido oculto. Mientras disfrutaban de la compañía, él observaba a la anciana con una mezcla de admiración y temor. Sabía que debía contarle la verdad sobre su pasado, un pasado que lo había llevado a convertirse en un solitario, pero el momento no parecía el adecuado. Por ahora, disfrutaría de su nueva familia y de la alegría que doña Elvira había traído a su vida. En el fondo, Javier entendía que la verdadera gratitud no solo se expresa con palabras, sino también con acciones, y en su corazón ya había tomado la decisión de devolver a la anciana un poco de la bondad que ella le había dado. Sin embargo, el secreto que guardaba seguiría pesando en su conciencia, y algún día tendría que enfrentarse a su verdad. Se preguntaba si doña Elvira podría entenderlo, pero eso, pensó, era una historia para otro día. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo continúa, deja tu like ahora. Al amanecer del tercer día, doña Elvira despertó con el sonido de motores rugiendo a lo lejos. Se asomó por la ventana de su pequeña casa y su corazón se detuvo. En el horizonte, una línea interminable de motocicletas avanzaba hacia su hogar, cada una reluciendo bajo el sol matutino. Eran Harley Davidson, y no eran solo unas pocas. Eran 200. La anciana sintió una mezcla de emoción y temor. Recordaba la visita de Javier, el joven motociclista que había llegado hambriento y que, tras compartir su única comida,
había dejado una huella profunda en su corazón. La noticia de su bondad se había esparcido rápidamente entre los miembros del club de motociclistas, quienes admiraban la generosidad de doña Elvira. ¿Qué significaba esta llegada masiva? ¿Era una respuesta a su bondad o había algo más? Mientras los motores cesaban, el grupo se detuvo frente a su casa, creando un mar de metal brillante. Los motociclistas se quitaron los cascos, revelando rostros marcados por la vida en la carretera. Uno de ellos, el que parecía ser el líder, se acercó a doña Elvira. Era un hombre de aspecto robusto, con una barba canosa y ojos que reflejaban tanto respeto como determinación. «Señora Elvira», comenzó el líder, su voz grave resonando en el aire. «Soy Marco. Venimos en nombre de todos los que conocieron a Javier. Él nos habló de su bondad y quería que viniéramos a agradecerle personalmente». Doña Elvira, conmovida, sintió lágrimas en sus ojos. «No fue nada. Solo hice lo que cualquier persona haría», respondió, tratando de restarle importancia a su gesto. Pero Marco continuó. «Lo que usted hizo por él, señora, fue mucho más que un simple plato de comida. Fue un acto de amor en un momento de desesperación». A medida que los motociclistas comenzaron a descender de sus motos, doña Elvira se dio cuenta de que no solo venían a agradecerle, había un aire de celebración en el ambiente, una camaradería palpable entre ellos. Marco, notando su confusión, explicó: «Javier es parte de nuestro club, un lugar donde nos cuidamos mutuamente, y hoy queremos hacerlo por usted». Elvira sintió un nudo en su estómago. «¿Por qué? No entiendo. Solo soy una anciana viviendo sola». «Precisamente por eso», dijo una mujer del grupo con una sonrisa cálida. «Queremos asegurarnos de que nunca esté sola de nuevo». Su bondad tocó a Javier, y eso nos une a todos. Mientras conversaban, doña Elvira recordó algo que había olvidado: la carta que había guardado en un viejo baúl, un mensaje de su difunto esposo que contenía secretos de su vida que nunca había compartido. La carta hablaba de su juventud, de momentos difíciles y de cómo encontró una familia en los lugares menos esperados. Al ver a esos hombres y mujeres ante ella, comprendió que podía volver a experimentar esa conexión. Sin embargo, la alegría del momento fue interrumpida cuando algunos motociclistas comenzaron a murmurar entre ellos. Doña Elvira notó que había tensiones entre ellos, miradas furtivas, susurros cargados de desconfianza. Marco se dio cuenta y, alzando la voz, intentó calmar a su grupo. «Hoy no es un día para peleas. Estamos aquí para celebrar y mostrar gratitud». Pero uno de los motociclistas, un hombre de mirada dura llamado Raúl, se adelantó. «No podemos ignorar lo que pasó. Javier nos ocultó algo, y esto no puede seguir así». La atmósfera se volvió tensa. Doña Elvira sintió que su corazón se encogía. ¿Qué podía haber escondido Javier? No quería que este día se convirtiera en un campo de batalla emocional. «Por favor, ¿pueden hablar de esto en otro momento?», pidió, su voz suave pero firme. Marco asintió, comprendiendo la delicadeza de la situación. «Tienes razón, señora Elvira. Hoy celebramos su bondad. Después, hablaremos sobre Javier y lo que significa para nosotros». A medida que la conversación continuó, doña Elvira sintió un peso en su pecho. La llegada de los motociclistas no solo traía alegría, sino también la perspectiva de un secreto que podría cambiarlo todo. Era un dilema moral que la enfrentaba a la verdad. ¿Debía permanecer al margen o debía involucrarse en la historia que se estaba desarrollando ante ella? Mientras los motociclistas comenzaban a establecer un pequeño campamento en su jardín, Elvira se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había imaginado. Con cada risa y cada historia compartida, su hogar se transformaba en un refugio. Pero el eco de la revelación de Raúl aún resonaba en su mente, y sabía que debía enfrentarlo. Si bien la felicidad de este momento era innegable, una sombra de inquietud se cernía sobre el futuro. ¿Qué secretos guardaba Javier? ¿Y cómo afectaría eso a su nueva familia de motociclistas? Doña Elvira respiró hondo, dispuesta a enfrentar lo que vendría. El día siguiente a la llegada de los motociclistas, doña Elvira se despertó con una mezcla de alegría y confusión. Su hogar, que siempre había sido un refugio de soledad, ahora estaba lleno de risas y motores rugiendo. Mientras preparaba café y unas galletas, pensó en Javier, quien había estado distante desde su llegada. Cuando los motociclistas se reunieron en el patio, Elvira notó las miradas furtivas entre ellos. A medida que el sol ascendía, se sentó en su porche, observando cómo se movían de un lado a otro, como si esperaran que alguien dijera algo importante. Finalmente Javier se acercó a ella, su expresión era grave. «Doña Elvira, necesito hablar contigo»,
dijo, su voz tensa. Ella asintió un poco preocupada. Claro, hijo, ¿qué sucede? Él miró a su alrededor antes de continuar. Hay algo que debes saber sobre mí y sobre el club. No solo venimos a agradecerte, aunque eso es cierto. Venimos porque hemos estado buscando a alguien. Tú. Elvira frunció el ceño. ¿A mí? ¿Por qué?, preguntó, sintiéndose cada vez más confundida. Estábamos preocupados por tu situación, tu soledad. Muchos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles y queríamos ofrecerte ayuda. Pero hay algo más, dijo Javier, la voz temblándole. Algunos en el club piensan que deberías mudarte con nosotros a la casa del club. No todos están de acuerdo, y eso ha creado tensiones. Elvira sintió un nudo en el estómago. No sé si eso es lo que quiero, mi hogar es aquí, respondió, mirando al grupo que se había reunido a cierta distancia, con miradas expectantes. Javier asintió, comprensivo. Lo entiendo, pero lo que hiciste por mí significó más de lo que imaginas. Sin embargo, algunos en el club están celosos de tu bondad. Hay quienes piensan que deberías ser recompensada, mientras que otros creen que deberías ser ignorada. Doña Elvira sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Celos? ¿Por un simple gesto? No entiendo, dijo, sintiéndose abrumada. Las buenas acciones a veces provocan reacciones inesperadas, explicó Javier. Algunos no están listos para aceptar que un acto de bondad puede cambiar todo. Mientras conversaban, la tensión entre los motociclistas se hizo evidente. Se escucharon murmullos y un par de miembros del club comenzaron a discutir sobre la dirección que debían tomar. Doña Elvira, sintiéndose como una espectadora en su propia vida, deseaba que todo se calmara. Quizás deberíamos hablar todos juntos, sugirió Javier tratando de calmar la situación. Es importante que todos estén en la misma página. Elvira asintió, sintiéndose un poco más empoderada. Sí, eso sería lo correcto. No quiero ser la causa de un conflicto entre ustedes. Mi hogar siempre será un lugar para la paz. Un grupo se reunió en torno a ella y con un poco de esfuerzo, Javier logró que todos se sentaran. Elvira, aunque nerviosa, decidió hablar. Chicos, estoy agradecida por su visita y su gratitud, pero no quiero que esto se convierta en un problema. Mi comida fue un simple acto de bondad. No necesito nada a cambio. Las palabras de Elvira resonaron en el aire, creando un momento de silencio. Entonces, uno de los miembros que había estado callado se levantó. ¿Y si en lugar de conflictos encontramos una manera de unirnos? Tal vez deberíamos hacer algo juntos, en honor a doña Elvira. Elvira sintió una chispa de esperanza. Eso suena bien. Lo importante es que estemos juntos, no que estemos en desacuerdo, dijo con firmeza. La conversación se tornó más positiva. Los motociclistas comenzaron a hablar sobre proyectos comunitarios y formas en que podían ayudar a otros, inspirados por el acto de Elvira. A medida que el ambiente se calmaba, doña Elvira se dio cuenta de que su simple gesto había desencadenado algo más grande de lo que ella jamás hubiera imaginado. Mientras el sol se ponía, la atmósfera en el patio se llenó de risas y planes. Doña Elvira sonrió, sintiendo que, quizás, su soledad había llegado a su fin. Pero, en el fondo, sabía que el secreto de Javier aún podía cambiar las cosas. Si quieres saber cómo continúa esta historia, deja tu like ahora. Eso me ayuda mucho. El quinto día amaneció con un cielo despejado, y el sol iluminaba el pequeño pueblo donde doña Elvira había vivido toda su vida. Después del tumulto de los días anteriores, la anciana se encontraba en su cocina, preparando una nueva tanda de su famoso guiso. Su corazón latía con una mezcla de emoción y ansiedad, pues sabía que lo que había hecho había dejado una huella en la comunidad. Mientras el aroma de las especias llenaba el aire, pensó en el motociclista al que había ofrecido su única comida. Había algo en su mirada, una mezcla de gratitud y necesidad que había resonado profundamente en ella. A veces, un pequeño gesto puede cambiar el rumbo de una vida, se repetía a menudo. El eco de las Harley Davidson resonaba en su mente. Aquel grupo de motociclistas, que inicialmente había traído tensión al pueblo, ahora comenzaba a transformarse. Las conversaciones que doña Elvira había promovido entre ellos habían dado frutos. Algunos habían comenzado a compartir sus historias, revelando sus miedos y sueños. Las rivalidades estaban cediendo terreno a la camaradería, y la anciana se sentía orgullosa de haber sido parte de ese cambio. Pasaron las horas, y cuando el sol estaba en su punto más alto, un ruido ensordecedor comenzó a llenar el aire. Doña Elvira salió al patio y se quedó paralizada al ver un desfile interminable de motocicletas que se acercaban a su casa. Eran al menos 200 motociclistas, todos en sus brillantes Harley Davidson,
que llenaban la calle con un rugido poderoso. Con cada vuelta de motor su corazón se aceleraba. Los motociclistas se detuvieron frente a su puerta, formando un semicírculo imponente. Aquel espectáculo era abrumador, pero el rostro de doña Elvira mostraba una mezcla de sorpresa y alegría. Uno de ellos, el motociclista al que había alimentado, se acercó a ella con una gran sonrisa en su rostro. «Doña Elvira, su bondad ha viajado con nosotros», dijo con una voz profunda. «Hoy hemos venido para agradecerle». Ella, con lágrimas en los ojos, sonrió. «No era nada, solo un plato de comida», respondió, tratando de restarle importancia a su gesto. Pero en su interior sabía que aquel acto había generado un efecto en cadena, algo más grande que ella misma. Los motociclistas comenzaron a desembarcar. Uno a uno se acercaban a doña Elvira, cada uno con un pequeño regalo. Una flor, una carta, un dulce. «Queremos compartir con usted lo que significa la comunidad», dijo otro de ellos, entregándole una pequeña caja. Al abrirla, doña Elvira encontró una pulsera de cuero decorada con un pequeño charme en forma de moto. «Es un símbolo de nuestra unión», continuó el motociclista. «Usted nos enseñó que juntos somos más fuertes». Mientras el grupo se reunía a su alrededor, el bullicio se convirtió en risas y anécdotas compartidas. Los motociclistas comenzaron a contar historias de sus viajes, de las lecciones aprendidas en la carretera y de cómo el acto de bondad de doña Elvira había cambiado su perspectiva. «Nunca pensamos que alguien como usted, en su soledad, pudiera darnos tanto», confesó uno de ellos. A medida que el sol comenzaba a descender, el pequeño pueblo vibraba con la energía de las vidas que se entrelazaban. Doña Elvira, rodeada de aquellos hombres y mujeres que alguna vez fueron extraños, sintió que su hogar se llenaba de amor y conexión. «Nunca imaginé que un simple guiso pudiera unirnos de esta manera», murmuró. El motociclista que había recibido la comida inicial se acercó a ella, su mirada seria. «Usted nos mostró que la bondad no tiene límites, pero hay algo que debo confesarle», dijo, tomando aire. «Soy parte de un club que ha estado buscando ayudarla desde hace tiempo, pero también había un secreto que me preocupaba. Algunos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles y su gesto nos recordó la importancia de la comunidad». Doña Elvira lo miró, sintiendo que su corazón se llenaba de comprensión. «La vida es un viaje», pensó, «y a veces un simple gesto puede ser el faro que guía a otros en su camino». Con una sonrisa, doña Elvira miró a su alrededor, sintiendo la calidez de una comunidad nueva, unida por la gratitud y la bondad. En su corazón, sabía que los actos de amor siempre regresan, y que, en el fondo, todos compartimos una historia común que vale la pena contar. El motociclista, con la mirada llena de esperanza, le prometió que nunca olvidaría lo que había hecho por ellos. «Siempre estará en nuestros corazones», concluyó, y doña Elvira supo que su vida había cambiado para siempre.